Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Eco Educativo, el sonido de la pedagogía. Es un gusto nos puedan sintonizar este viernes 23 de mayo. Un feliz día del estudiante a nuestros alumnos, a nuestros egresados, que en esta trayectoria académica pues simbolizan bastante dentro de nuestra institución y que asimismo pues son el centro de esta universidad, ¿no? Sin ellos la universidad pues no funciona, no podemos atender diversas cuestiones académicas, pero sobre todo son esta parte que nos incentiva a mejorar, replantear y conocer cómo podemos estar en sintonía para mejores ambientes académicos. Les agradezco, pues hoy nos sintonicen. Mi nombre es Jesús Emigdio Corral Trigueros y hoy tengo el gusto de que me acompañe el maestro Carlos Sandoval Bringas, quien forma parte del comité organizador de este primer foro nacional de educación inicial. Me es un gusto pues compartir quizás un diálogo bastante interesante sobre estas reflexiones que hemos tenido en estas largas jornadas, pero a su vez muy nutridas, fructíferas, en el sentido de este acompañamiento académico que existe dentro de lo que es conocer la educación inicial. Maestro, pues muchas gracias, nos acompaña el día de hoy. No sé si nos pudiera compartir alguna parte de su trayectoria académica. Recordamos pues que el maestro ya ha estado con nosotros hablando de la temática de USAER, pero sería bueno que parte de nuestra audiencia también lo conozca, maestro. Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, doctor Remigio. Pues aprovechando también el uso del micrófono para felicitar a todos los estudiantes, a mis alumnos, a los que ya no son, a los que ya egresaron, a los que se siguen preparando académicamente. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Pues continuamos con la trayectoria, 22 años de servicio en nivel básico, en la docencia dentro del nivel básico y 16 largos años incursionando aquí en nuestra máxima casa de estudios, ¿no? Estamos con la disposición y con la alegría de continuar tratando de aportar poquito en estos años con nuestros alumnos. Sí, agradezco, maestro, que nos pueda acompañar el día de hoy. También agradecer, no dejar de lado, pues, a las personas que hacen posible este programa, Claro, como es la doctora Magda Valdés, la doctora Marta Piña Centella, quienes son personas que están sumamente activas dentro de nuestra institución y que nos hacen, pues, tener estos espacios académicos de una manera acertada y también bajo este trabajo colaborativo. Mi estimado maestro, pues empezamos la jornada del día de ayer de este foro de educación inicial, primero inaugurando con nuestro rector, el doctor Dante Arturo Salgado González, unas palabras bastante interesantes que nos pudo compartir, nos dejan a la reflexión. Después partimos a un conversatorio con el doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, quien es titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, con el doctor Luis Armando González Plasencia, que es secretario general ejecutivo de la NUYES, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y presidente de la Comisión de Educación Inicial de la NUYES, y también participó el doctor Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales, investigador emérito. Quien moderó esta charla, este conversatorio, fue la doctora Verónica Galindo. Doctor, maestro, ¿qué conclusiones, qué comentarios puede tener usted de este conversatorio? pues mira, de primera mano, eh, grandes ligas, ¿no? O sea, grandes exponentes de la educación en México y también de manera internacional, y que es grato que en este tipo de eventos aquí en la universidad nos puedan acompañar, sobre todo por su sapiencia y por el vasto conocimiento que tienen en el área, ¿no? Sobre todo en un aspecto primordial que actualmente nos abrirá un campo mucho más, ¿cómo lo puedo decir? Más nutrido para poder encabezar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y qué mejor que la educación inicial, ¿no? Qué mejor tener ese punto de partida para que empezar a formar desde edades muy tempranas y que eso se vea reflejado ya cuando están a nivel superior, posgrado y todo ese tipo de actividades académicas que nos ayudarán a tener un
un mejor México, un mejor país. Que en ese sentido, pues se pudo analizar qué estamos haciendo bien en la educación inicial, pero también ver esta parte crítica, ¿no? De que hay que Claro, trabajar. Yo rescato comentarios del doctor Díaz Barriga acerca de que necesitamos una educación quizás un tanto más humana. También esta parte del trabajo colaborativo entre las instituciones, que hay tareas a trabajar, a realizar, pero sobre todo que existe, y nuestra institución lo demuestra, claro, el interés a trabajar colaborativamente y sobre todo también recalcar que fue muy interesante ver que nos acompañaron diversas instituciones hermanas aquí del estado, pero también se dieron cita instituciones que nos acompañaron también como ponentes, como especialistas, como personas que trabajan académicamente este tema de la educación inicial. Después de este conversatorio pudimos tener una charla con especialistas del tema acerca de la educación inicial, como lo fue el doctor Rogelio Díaz Barriga Casales, antes mencionado, investigador emérito. Continuamos también esta plática con el doctor Serafín Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y presidente de la Comisión de Educación Inicial de la NUYES, y la doctora Elizabeth Leal Apáez, quien es coordinadora representante de educación inicial por la Universidad de Tlaxcala. ¿Qué comentarios tiene, maestro, respecto a esta charla? fíjate, tú comentabas ahorita la parte de la reflexión crítica, ¿no? El hecho de que todavía falta mucho por hacer. Hay todavía muchas áreas de oportunidad para que esto siga creciendo, pero lo importante es que ya se están haciendo las cosas. Lo que vale es que ya existe el interés a nivel superior de las universidades por empezar a formar docentes en el área y que a final de cuentas no sean personas nada más que cubran un espacio, sino que más bien formen y desarrollen la parte tanto emocional, la parte motriz, la parte de relación de todos estos niños y la interacción que se pueda tener con los infantes. La familia se manejaba que es un elemento súper importante para que esto pueda seguir creciendo, porque ellos son los que conocen más que nadie a los niños. Y desde la parte educativa, desde la parte profesional, yo creo que ese clic que se puede hacer padre, familia y docente mejorará definitivamente el desarrollo de estos niños. Que tener a consideración la familia, ¿no? Como un pilar Claro, fundamental dentro de este trabajo en la educación inicial. Bien se comentaba, ¿no? Dentro de las actividades también, que no es un hecho aislado. También lo hemos ujú, mencionado reiteradas veces en el programa, la educación no es un hecho aislado, hay que trabajar en colaboración, hay que trabajar en conjunto y sobre todo tener esa visión crítica, pero a su vez de cómo voy a aportar, cómo claro, voy a trabajar y sobre todo esta parte tan interesante como nosotros como académicos, ¿qué es lo que me interesa investigar? Y yo comento esta parte quizás que ahorita vamos a abordar, ¿cómo hacemos que los estudiantes también se interesen en investigar acerca de la educación inicial? La licenciatura en educación inicial y gestión de instituciones dentro de nuestra institución pues no es solamente una parte teórica dentro de lo que se va a realizar en esta materia, sino también qué es lo que estamos preparando como profesionistas de la claro. educación inicial, cuál va a ser su práctica, cuáles van a ser los requerimientos que la sociedad demanda y que nuestros estudiantes van a atender. Es también muy importante señalar que no solo nos enfrascamos que vinieran los estudiantes de educación inicial en nuestra institución, sino que vinieran los estudiantes del área de educación de nuestra alma mater. ¿Qué quiero decir con esto? Se dio cita a ciencias de la educación, se dio cita a pedagogía, se dio cita a licenciatura con educación en orientación en pedagogía e innovación educativa, y eso enriquece el diálogo. Porque bien es cierto, cuando nosotros quizás mencionamos una licenciatura con orientación, pues hablamos de la práctica pedagógica, de cómo vamos a innovar dentro de la educación, pero va a estar vinculado a esta parte también de cómo voy a aportar yo como profesionista a la educación inicial. Porque, espero no errar, es el tema que está en boga actualmente. Así Eh, es. es el tema que hay que trabajar y sobre todo
son de bastantes derivaciones las que existen, maestro, en este sentido, y que viene un futuro muy prometedor para la educación inicial. No, que a final de cuentas todo va de la mano, ¿no? Desde educación inicial, nivel superior, conociendo cuáles son esas habilidades a desarrollar o que se están desarrollando, bueno, puedes de alguna manera entender qué y cómo tendrías que trabajar con estos alumnos, ¿no? Entonces, y te pongo un ejemplo desde la perspectiva de la educación especial, el conocer cómo se desarrolla, el conocer cómo se interactúa con los papás, qué saben manejar dentro de la casa, cómo se pueden comunicar y entendemos que comunicar no es única y exclusivamente el poder hablar. Hay otras formas de poder establecer una comunicación sin necesidad de poder, de un lenguaje oral, ¿no? Entonces, conociendo todo esto, toda esta parte del desarrollo de los niños, bueno, es el trabajo que tú vas a poder iniciar tanto a nivel preescolar, nivel primaria y nivel secundaria. Todavía en nivel medio superior es un poquito más difícil, desaparece la parte de educación especial, pero eso no implica que la relación y el trabajo que se haga familia, escuela, no pueda seguirse trabajando a nivel medio superior y sobre todo superior, que a final de cuentas es a donde llegan estos alumnos a desarrollar todas esas habilidades. Pero si no entendemos desde el nacimiento cómo se desarrolla el infante, pues muchas veces no aplicamos las estrategias necesarias para que estos aprendizajes se estén dando, perdón. Imagínate no conocer el desarrollo del infante, no conocer cómo interactúa, no conocer cómo se desenvuelve, pues bueno, eso dificulta más el trabajo que se tiene que hacer con ellos. En cambio, si existe o si conocemos que hay un trabajo previo en cuestiones de intervención temprana, en las actividades o el trabajo que puedan hacer en casa, que no necesariamente como escuela, pero es la primera escuela no formal que se da en los niños, la casa, el hablar con ellos, el interactuar con ellos, cantar con ellos, jugar con ellos, ver cómo hacen, qué hacen, dónde hacen las cosas. Entonces todo eso definitivamente es lo primordial para un excelente desarrollo. Y si lo conocemos desde esas edades tempranas y sabemos qué trabajar y cómo trabajarlo, definitivamente el camino queda mucho más libre y mucho más fácil de transitar. Sí, que en este sentido también nos puede aportar el hecho de esta conferencia magistral que tuvimos con el doctor Gerardo Ortiz Moncada de la Universidad Pedagógica Nacional y que también nos acompañaba representando a la UNAM. Un diálogo muy nutrido. El doctor Ortiz Moncada, pues le envío un saludo, un buen amigo, con esta conferencia acerca de indicadores del neurodesarrollo, distintas miradas disciplinares. Esta mesa pues fue moderada por un servidor y la verdad yo sí aprecio mucho esta investigación que maneja el doctor Gerardo Ortiz porque nos abrió un poquito más el panorama respecto a la neurociencia, ¿no? Estas etapas que muchas veces quizás encasillar las etapas del ser humano bajo ciertos enfoques también es una complicación. Claro. Entonces el análisis también debe de partir bajo teorías, bajo análisis, estudios, incluso él abonaba un poco de esta parte de cómo se trabajaba en los laboratorios quizás, y nos da esta parte, y lo comento con mucho interés. Nosotros abordamos la educación inicial desde las ciencias sociales y las humanidades. Siempre ha existido este debate que las ciencias sociales, bajo alguna temática discutible, si verdaderamente es ciencia. Esta conferencia magistral nos adentró un poquito a la ciencia. Y no solamente también tenemos que ver que la educación inicial aporta desde su eje temático porque hay experimentación, hay análisis, hay comprobación. ¿Qué es lo que sucede en el infante de 0 a 3 años, de 0 a 5 años? ¿Cuáles son esos procesos que hay que atender y cuáles son estas demandas que hay que tener a consideración desde el enfoque del neurodesarrollo también? No sé si usted tenga un aporte, maestro, Fíjate respecto. que él decía la parte en donde nosotros pensamos
que se tienen que desarrollar o se tienen que comportar de la misma manera todos. Y no, no es así. Cada quien se desarrolla en su tiempo, en su forma, en su espacio. Y siempre tenemos que tener claro esa parte que no podemos hacer comparaciones que porque uno caminó más rápido que el otro, significa que uno va a ser mejor que otro. Son los tiempos y son los espacios y las formas en que el padre todavía aporta y apoya en ese desarrollo para que se puedan independizar, digamos, de alguna manera mucho más rápido. Creo que esa parte de entender eh, que los desarrollos no son iguales significa que cada quien a su manera, a su ritmo y a su estilo va a desarrollar todas esas habilidades, ¿no? Entonces, desde la neurociencia ya la parte científica, la parte en la que antes no lo manejamos de esa manera, sino era una rutina, era un ritual de que tú tienes que hacerlo así porque son las etapas, y bien creo que decía por los estadios de Piaget, que marca ciertos estándares, ciertas edades, que tiene que desarrollar ciertas habilidades, pero a veces no siempre se tiene que llevar al pie de la letra, muchas veces es poco antes o poco después, pero no significa ni que es más ni que es menos en función de la rapidez o con el tiempo que tardó en desarrollar esas habilidades. Que yo creo que en su trayectoria, maestro, como profesor de USAER, siento que quedó un diálogo interesante, ¿no? Al análisis dentro de su trabajo académico de usted y esta parte que nos presentaba el doctor Ortiz Moncada, ¿no? Creo que hay ahí también una ventana quizás a nueva investigación o a nuevas también análisis de la práctica del día a día, ¿no? Fíjate, en relación a eso que es la educación especial, nosotros trabajamos con base a los ritmos de aprendizaje de cada uno de los alumnos. No es un estándar, porque podemos tener características similares en condiciones, tal vez en alguna discapacidad o alguna situación que merma el aprendizaje de los alumnos, pero la forma de percibir la información es diferente. La forma en que ellos conceptualizan toda la información también es muy diferente. Entonces tenemos que ver cuáles son esas habilidades y cuáles son esas áreas de oportunidad para empezar a trabajar en conjunto y esas áreas de oportunidad vayan desapareciendo. Entonces, el trabajo tiene que ser individualizado con la forma y de desarrollo de cada uno de los niños. Y es exactamente igual en la educación inicial. Tienes que trabajar con cada uno de los niños con etapas o situaciones diferentes, porque cada uno se va a desarrollar de manera distinta. Cada uno va a aportar desde su desarrollo esa parte que va a ser funcional para que ellos puedan aprender. Y sobre todo el entender que, que los tiempos varían entre más, menos, pero te digo, y como lo decía hace ratito, no significa que uno sea mejor que otro, sino simplemente el desarrollo es en función a cada una de las personalidades de cada niño. Sí, que en ese sentido, pues también comentaba el doctor Ortiz Moncada esta parte del adultocentrismo, que fue muy interesante, se queda mucho a la reflexión no ver las cosas desde una perspectiva tan cerrada, ¿no? O sea, nosotros somos adultos, el niño tiene que ir a lo que nosotros somos Tienes que pensar como piensa uno, claro. Sí, sí, claro. Y esto nos abre el diálogo, el debate, y pues esperemos sigan existiendo estos foros de diálogo y esto que nos aporte y nos nutra, ¿no? Continuando con la jornada del día de ayer, maestro, pues tuvimos una mesa también de trabajo bastante interesante. Es correcto. Temas también muy importantes que se hicieron bastantes preguntas, dudas. La primera participación pues fue del doctor Francisco Javier Arce Peralta, amigo, lo saludamos Un desde aquí, abrazo. con el tema la transición de la educación inicial a un desarrollo integral del ser humano. Tuvimos también la ponencia a cargo del maestro Crispín Aguirre Zamora, Yo no quería nacer, reflexiones en torno a la pedagogía prenatal. También tuvimos cierta participación por parte de un servidor con el tema acompañamiento académico en la formación de profesionistas de la educación inicial. Y pues esta mesa fue moderada por usted. Creo que tendrá bastantes comentarios interesantes, reflexivos, o quizás algún aporte, ¿no? que hubiera quedado de esta mesa de trabajo. Fíjate que
Fue interesante saber o conocer diferentes perspectivas en funciones del desarrollo desde la misma concepción. Desde ahí se pueden determinar muchas cosas. El hecho de ser deseado, de no ser deseado, de las necesidades o las dificultades que se pudiesen estar presentando durante la gestación y después de la misma. Creo que es importante entender que el desarrollo no es nada más dentro del nacimiento, en el nacimiento, sino es antes del nacimiento. El, el, el interactuar desde el vientre de la madre con el bebé y conocer y que sepa el interés y el amor que se tiene, porque ya una vez nacido se pueden desarrollar muchas más habilidades. Hablabas tú de la parte académica y lo importante que es conocer desde la perspectiva docente, el trabajo que tendrías que hacer como especialista en educación inicial y cuáles son los puntos claves que tendrías digamos que atacarlo de alguna manera para poder desarrollar en el infante todas esas habilidades que nosotros queremos lograr. El hacer el docente, el futuro docente, pueda determinar que no esté ahí nada más para un cuidado, sino que desarrolle los conocimientos que adquiera en el nivel, en la licenciatura, y que los aplique en los infantes. No de una manera curricular, pero sí una manera de interacción, que sepa qué es lo que se tiene que hacer con ese niño, qué tipo de trabajo requiere y sobre todo cuáles son las necesidades que se tienen que solventar ahí. Sí, que de hecho pues fue un diálogo bastante interesante. Comentaba una de las doctoras esta parte de, bueno, ¿qué se busca con este acompañamiento académico? Acompañamiento académico o apapacharlos. Yo siento que no es el objetivo, es más bien empatizar Claro, dentro del esquema educativo. Sabemos pues que son tiempos complicados a nivel social. Yo como doctorante pues en el análisis de la sociedad comparto que, vaya, tenemos sistemas sociales que actualmente están en crisis. ujú, La educación inicial necesita cuestiones a atender y al final de cuentas creo que lo que más hay que rescatar aquí es el trato humano. claro. El trato humano, la interacción humana y aprovechar los recursos que tenemos a la mano, de una manera planificada y de una manera acertada. Continuando el día de hoy, maestros, desde temprano, actividades a las 9 de la mañana, pues tuvimos la conferencia magistral, la educación superior por la niñez temprana y la educación inicial, desafío y meta, donde la ponente fue la doctora Elizabeth Leal Apáez, coordinadora representante de educación inicial en nivel superior de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y esta conferencia fue moderada por la maestra Marisela Garrido Sánchez. Después continuamos con actividades con el tema estancias de bienestar y desarrollo infantil, logros, experiencias y desafíos, donde participó pues nuestro querido colega, el maestro José Jesús Flores Castro, el ingeniero Rafael de Jesús Álvarez Gámez, la licenciada Sandy Arlem Camacho Torres y la licenciada Carmen Julia Medellín Verdugo, además de un equipo de trabajo bastante nutrido que los acompañó y que enriqueció este diálogo. A las 12 del mediodía, pues tuvimos esta ponencia acerca del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, con el tema que es el CIPINA, donde pues fue compartida por la licenciada Laura Sofía Villa Urías, del Centro Regional de Desarrollo Infantil, CEREDI, y también pues tuvimos el tema, la importancia de la estimulación temprana con la doctora Maremi Agüero Morales, donde esta mesa fue moderada por la maestra Vianey Ruelas Velázquez y cerramos la jornada del día de hoy a mediodía con la mesa número 4, con la ponencia
con las ponencias, perdón, protocolos para apertura de una estancia infantil por el maestro Jesús Alfredo Mora Muñoz de la Secretaría de Salud y la importancia de la correcta alimentación en niños menores de 5 años por la maestra Miriam Janet Espino Lizárraga. Esa mesa pues tuvo una moderación también muy acertada y adecuada, pero sobre todo lo que yo puedo rescatar, maestro, fue el hecho de que en varias de estas mesas de trabajo, aparte de este contenido tan nutrido que presentaron dentro de sus ponencias, de sus trabajos académicos, hubo una interacción con los estudiantes. Esta vez me tocó a mí ver cómo el ponente bajó de esta mesa y estuvo dialogando con el estudiante haciendo preguntas directas. Creo que a usted también le llamó eso la atención, Ujú. maestro, de este trabajo del día de hoy. ¿Qué nos podría comentar y rescatar? Fíjate, en una primera instancia queda claro que existe la necesidad de infraestructura, Ujú. que todavía que ya se está dando la apertura para que a nivel de licenciatura se esté dando el área de educación inicial. Si te diste cuenta, lo que comentabas ahorita de la interacción directa que se dio con los participantes, con el público en las ponencias, fue mucho más nutrido, fue mucho más benéfico, no fue tan monótono. eh, Cambiaron las perspectivas y las pautas de estar sentado y nada más estar escuchando. ¿Cómo crees que dentro de la educación inicial con los niños, con los infantes, a esas edades, no puedas interactuar con ellos? Si es el trabajo directo que tienes que hacer para que haya ese acompañamiento, para que haya ese aprendizaje, y aprendizaje me refiero no en una currícula, no si saben o no saben hacer algo, sino que desarrollen esas habilidades motoras, a veces hasta emocionales, y sirve para que se siga creciendo en ese sentido. Imagínate cuando estos estudiantes egresen y estén ejerciendo con los conocimientos que tienen de la licenciatura, ya van a saber a qué llegar, ya van a saber cómo trabajar con los niños, cómo interactuar con ellos, qué tipo de dinámicas hacer para fortalecer toda esa parte del desarrollo en los niños. Fue claro, si ya con adultos la interacción fue mucho mejor cuando fue más directa, que se bajaron los ponentes a hablar con los muchachos o con las muchachas. Imagínate qué no puede suceder con los niños. Si los niños, que esa parte de la relación, del apego y del roce que se puede tener con los adultos, sería mucho mejor. Hay mucho por hacer, sí, mucho se tiene que hacer. Sin embargo, las cosas ya se están dando y eso significa que vamos por el camino, como te decía. Hay que seguir implementando, hay que seguir buscando estrategias, hay que seguir participando en foros como estos que de la gente importante, teórica, pedagoga, que conoce del tema, nos nutren nosotros y podamos utilizar todos esos conocimientos que ellos nos dan para trabajar con los alumnos y para que ellos mismos, al momento de su práctica, puedan trabajar de mejor manera. Sí, que enriquece, ¿no? Y nos deja mucho trabajo por realizar. Ahora sí Mucho, que nos vamos con tarea. mucha tarea. Agradecer, ¿no? A las personas que hacen posible este evento. También, pues hoy continuamos con las jornadas, ahora en Así la es. tarde a partir de las 4. Vamos a tener 2 mesas de trabajo. La primera es la importancia de la educación inicial en el desarrollo humano, que va a estar a cargo de la maestra Marisela Garrido Sánchez, coordinadora de la licenciatura en educación inicial de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. También tenemos la ponencia El desarrollo neuronal en los bebés, niños y niñas de 0 a 3 años, por la maestra Ilse Rocío Tyler Romero, coordinadora de educación inicial de la Benemérita Normal Urbana La Paz, Baja California Sur, moderada por la doctora Xochitl Perestrello Garibay. Para concluir el evento, tendremos la mesa número 6 a partir de las 5 de la tarde con el tema La investigación educativa en educación inicial a cargo de la doctora Noelia Camacho y la ponencia TICAT en la educación inicial, tecnologías con sentido humano para una infancia inclusiva y equitativa a cargo de la doctora Sara Dicena Hurtado Armendáriz. La mesa pues va a ser moderada por la maestra Ana Laura Ramírez, a quien le enviamos pues un cordial saludo. Antes de despedirnos, porque hay que continuar con las actividades, mi estimado maestro, no quiero dejar de paso agradecer al comité organizador,
a la maestra Marisela Garrido Sánchez, a usted, maestro Carlos Sandoval, a la maestra Ana Laura Ramírez, a la doctora Magda Valdés, a la doctora Marta Piña Centella, que como jefa del Departamento Académico de Humanidades brindó facilidades, un servidor, y al doctor Francisco Javier Arce Peralta, nuestras estudiantes también que pusieron este granito de arena para participar en el staff. Agradecerles infinitamente, desearles pues un buen día del estudiante. Y a mí me gusta, me gustó, me coincidió que hoy fuera Día del Estudiante y las chicas pudieran estar empapadas en la actividad académica. Yo creo que eso refuerza la dinámica que debe existir dentro de una institución. Yo pues agradezco, maestro, nos haya acompañado. No sé si tenga alguna breve conclusión, un Pues pequeño mira, comentario. y lo que dices es muy cierto, ¿no? A pesar de ser Día del Estudiante, se vio el interés por parte del alumnado por estar presente en todas y cada una de las mesas de análisis y se ve que se quiere aprender, se nota que quieren adquirir más conocimientos para, como te comentábamos, llevarlos a la práctica y agradecerle al comité organizador que definitivamente sin ellos no se pudo haber logrado este muy buen evento, este primer foro, que seguro estoy que no va a ser el único, que no va a ser el último. Sé que año con año se van a seguir implementando este tipo de mesas de trabajo, estos foros, que que nos ayuda porque es aprender más, es conocer más y es poder aplicar más estrategias para el trabajo. Las chicas que nos ayudaron en el desarrollo óptimo y excelente de este foro, también un abrazo. Y a todos los participantes definitivamente agradecerles la presencia, a agradecerles la atención y sobre todo la permanencia, ¿no? Que pareciera que aunque es su día, están presentes, están atentos y están aprendiendo sobre todo. Sí, agradecemos a las personas que pues hoy se dieron cita para sintonizarnos. Les recordamos que el próximo viernes también estaremos aquí en vivo con una programación más de Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía, un programa de la licenciatura en Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa, adscrito al Departamento Académico de Humanidades. También agradezco a Jesús Flores que nos apoya aquí en los controles técnicos. No Saludos, me Jesús. queda más que desearles una excelente tarde, provecho y un éxito en sus jornadas académicas. Bonito fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.